Y les he activado un práctico más para que practiquemos. Entonces, este practiquito lo podemos ir resolviendo todos juntos para ver en qué parte reforzar ahí el repaso. Entonces, todo el mundo ahí con su calculadora, sus lápices, borradores, para que vamos practicando. Ok, entonces tenemos este práctico que aborda los dos temas del examen parcial, ¿no? Entonces vamos a ir planteando la resolución de cada uno de los ejercicios. Ok, ¿por cuál prefieren comenzar? ¿Por matrices o por la interpolación? ¿Hay alguna preferencia? Interpolación. Interpolación. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver el segundo ejercicio. Ok, en este ejercicio vamos a trabajar con 4 decimales, ¿sí? Y queremos encontrar el valor de la función para cuando x valga 3,8. Entonces ubicamos en la tabla, ¿no?, donde está x igual a 3,8 y va a estar obviamente entre 3,5 y 4,1, ¿no es cierto? Entonces nuestros primeros valores a utilizar serían esos dos. Sin embargo, leyendo bien el ejercicio, nos dice que utilicemos polinomios interpolantes de segundo grado directamente. No nos dice que utilicemos de primero, segundo, tercero, así, ¿no? Entonces, solamente utilicemos polinomios de segundo grado. Entonces, necesitamos para un polinomio de segundo grado 3 puntos. ¿Cuáles serían esos 3 puntos? Entonces ya tenemos 2, ¿no es cierto? Ahora necesitamos un tercero, que puede ser 2,7 o 5,6. ¿Cuál de esos dos está más cerca a 3,8? ¿No es cierto? Entonces vemos cuál es la diferencia entre uno y otro. 3,8 menos 2,7 nos va a dar 1,1, ¿no es cierto? Y con 5,6 menos 3,8 nos da 1,8. Entonces, ¿cuál punto está más cercano? El 2,7. Ingeniero, ¿Sí? Dígame. tenía una duda ahí haciendo el práctico. Pasa que en el ejercicio del práctico me sale que entre estos dos valores de x es la misma distancia. Ya. ¿Cuál podría agarrar? ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Cuando es la misma distancia es cualquiera. Ok. Entonces ahora ya tenemos los 3 puntos para un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Lo vamos a escribir acá entonces. Los 3 puntos. Como es directamente un polinomio de segundo grado, no necesitamos ir, ¿cómo se llama?, incorporando los puntos, ¿no es cierto? Acá ya los podemos colocar en Lagrange directamente los 3 puntos en orden ascendente y también en Newton, porque no vamos a reutilizar el polinomio de primer grado, ¿no es cierto? Entonces en Newton también podemos utilizar, en este caso, ¿no es cierto?, como nos está pidiendo directamente con un polinomio de segundo grado,
Entonces podemos utilizar directamente estos 3 puntos. ¿Ya? Ahora, si fuésemos a reutilizar la expresión de primer grado por el método de Newton, entonces ahí sí tendríamos que colocar nuestro tercer punto a la cola. ¿Ya? Ok, entonces acá f de 0 va a ser 0,1342, 0,1467 y 0,1595. Ok. Entonces vamos a ir primero por Lagrange. Entonces un polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange va a ser L0 por f de 0 más L1 por f de 1 más L2 por f de 2. Entonces ahora vamos a determinar a qué es igual L sub 0. Entonces va a ser el producto de dos binomios, ¿no es cierto? Es un de segundo grado, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces arriba va a estar x restando a los mismos que están también en el denominador. Y en el denominador va a estar x0 restando a quiénes, a x1 y a x2, ¿no es cierto? Reemplazamos valores. Va a ser entonces 3,8 menos x1, que es 3,5, y 3,8 menos 4,1. Y acá tenemos 2,7 menos 3,5, 2,7 menos 4,1. Mientras calculamos, vamos a ir colocando la segunda función de forma. Ok, entonces ahora hacemos los cálculos. Va a ser cuánto. El primero, 'ok, según yo, entonces el primero da 0,0804. El segundo nos va a dar 0,6875. Y el tercero
0,3929. Según yo. No sé ustedes si han calculado igual o les da diferente. Sí, perfecto. Ok, entonces calculamos ahora por Lagrange el valor del polinomio, que va a ser entonces menos 0,0804 por f de 0, 0,1342, más 0,6875 por 0,1467 y más 0,3929 por 0,1595. Entonces hacemos cálculo y va a ser y nos da 0,1527. En el ejercicio no nos da el valor exacto para poder comparar, entonces ahí terminaría la parte de Lagrange. Y ahora hacemos por Newton. Con n igual a 2, ¿no? Igual que Lagrange. Entonces el polinomio en la forma de Newton va a ser f de 0 más la diferencia dividida de x0 a x1 por x menos x0 más la diferencia dividida de segundo grado ahora por x menos x0 y por x menos x1. Ok, entonces decía yo que aquí nosotros pudiéramos utilizar los mismos tres puntos en ese orden, ¿sí? Pero si quisiéramos reutilizar el polinomio de primer grado, entonces tendríamos que colocar el tercer punto a la cola. Ok, lo vamos a hacer de esa manera para que tengamos esa costumbre, ¿no? De siempre colocar el tercer punto a la cola. Entonces aquí vamos a decir que este punto de acá, ¿no es cierto? Que es el tercer punto, lo vamos a poner a la cola, ¿sí? Y los vamos a renombrar. Entonces este va a ser x0, x1, x2. Si lo hiciéramos en el mismo orden en que está Lagrange, vamos a obtener el mismo resultado también, ¿sí? Solo que en este caso pudiéramos calcular, por ejemplo, el polinomio de primer grado primero y después el de segundo grado. Como no nos están pidiendo n igual a 1, nos vamos directamente al polinomio de segundo grado. Entonces, para calcular el polinomio de segundo grado, necesitamos conocer la diferencia dividida desde x0 hasta x2, ¿no es cierto? Y esta a su vez va a ser igual a la diferencia dividida de primer grado, ¿no? A la diferencia de estas dos diferencias divididas de primer grado. Entonces, para poder conocer esa diferencia, tenemos que calcular la diferencia de x0 a x1, que va a ser igual a f de 1 menos f de 0, dividido entre x1 menos x0.
Y lo mismo, la diferencia dividida de x1 a x2, que va a ser f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Reemplazamos los valores. No tenemos entonces f de 1, que es 0,1595 menos f de 0, 0,1467. Dividido entre x1 menos x0. Y acá va a ser 0,1342 menos 0,1595 dividido entre 2,7 menos 4,1. Ok, hacemos cálculo, entonces nos va a dar cuarto. $0,1595 menos 0,1467 dividido entre 4,1 menos 3,5. Y eso nos da 0,0213. Espero que esté bien. 0,1342 menos 0,1595 dividido entre 2,7 menos 4,1. Eso nos da 0,0181, redondeando. Con esos dos valores nos subimos acá arriba, ¿no? Y reemplazamos los valores correspondientes. De x1 a x2 es 0,0181 menos 0,0213 dividido entre x2 es 2,7 menos 3,5. Y eso nos va a dar según yo, nos va a dar entonces 0,0040. Ok. Entonces, reemplazando valores en el polinomio para x igual a 3,8, va a ser 0,1467 más la diferencia dividida de x0, x1, que es 0,0213 por 3,8 menos x0, 3,5, más la diferencia dividida de segundo grado y 3,8 menos 4,1. Todo eso nos va a dar ¿cuánto? Y eso nos da 0,1527 también, ¿no? Con 4 decimales. El mismo resultado que obtuvimos en Lagrange. Entonces, es de suponer que está correcta la solución. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido de esto? Bueno, está por lo visto fácil, ¿no? Fácil, fácil. Ok, entonces vamos a ver, de estos 4 ítems del primer ejercicio, ¿cuál resolvemos?
para no resolverlos todos, obviamente, ¿no? Entonces tenemos el primero, el ítem A, resolver por Gauss, ese sistema de ecuaciones. Después resolver por factorización LU, calcular la inversa, o resolver por Gauss-Seidel, método iterativo. Entonces, de todos estos, ¿cuál elegimos? A ver. La D. La D, Gauss-Seidel. ¿Eso de ahí? Sí. Ok. Muy bien. Entonces vamos a proceder entonces. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Vamos a resolver entonces por Gauss-Seidel. Ok, entonces tenemos que reordenar primero, ¿no es cierto?, la ecuación para tratar de llevarlo a su forma diagonal dominante. Entonces vamos a seleccionar los mayores de cada fila. ¿Eh? Perfecto. Entonces, los mayores, dependiendo en cuál columna están, los colocamos en la fila correspondiente. Por ejemplo, el que tiene el mayor coeficiente en la columna 1, ese va a ir a la fila 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá 0,47x1 menos 0,105x2 menos 0,2x3 igual a 4,5. Tenemos la fila 1, ¿no es cierto? Este era el mayor de la fila 1. Ahora nos vamos a la fila 2. El que está seleccionado como mayor en la columna 2 va entonces a la fila 2. Entonces va a ser 3x1 más 17x2 menos 5x3 igual a 21. ¿No es cierto? Ya estamos. Y la última, obviamente, directamente la colocamos 0,55x1 más 0,302x2 menos 0,95x3 igual a 3,8. ¿Es cierto? Y el mayor de esta fila. Entonces ahora ya tenemos los tres en la diagonal principal. Entonces eso significa que ya está garantizada, ¿no?, la convergencia por los métodos iterativos. Entonces, el sistema es diagonalmente dominante. No hace falta verificarlo, ¿no? Aunque pudiéramos, ¿no? La suma de 0,105 más 0,2 nos va a dar 0,305, que es menor a 0,47 en la primera fila. En la segunda, la suma de 3 más 5 es 8, menor a 17. Y en la tercera, nos va a dar 0,852, que es menor a 0,95. Entonces, el sistema cumple las condiciones para ser diagonalmente dominante. Y, por consecuencia, va a ser convergente. Ok, acá nos piden que trabajemos con 3 cifras significativas. Entonces vamos a dividir ahora o despejar, ¿no?, de la primera fila x1, de manera que todo lo demás pasa al otro lado. Entonces va a ser 0,105 dividido entre 0,47. Nos va a quedar del otro lado 0,223 de x2 más
0,2 dividido entre 0,47, ¿no? Y eso nos da 0,426 de x3. Y finalmente, 4,5 dividido entre 0,47 nos da 9,57. De la segunda fila despejamos x2. Entonces nos va a quedar del otro lado menos 3 dividido entre 17, 0,176, negativo, ¿no? Y el otro va a ser positivo, 5 dividido entre 17, 0,294. Más 21 dividido 17, 1,24. Y finalmente despejamos x3 de la tercera ecuación. Entonces pasa negativo 0,55 dividido entre menos 0,95. Nos da 0,579. X1 más 0,302 dividido entre 0,95, 0,318. X2 y menos, ¿no? 3,8 dividido entre 0,95. Eso nos da 4. Ok. Entonces, aquí a la editora hacemos nuestra tablita. Colocamos la primera columna y acá colocamos nuestras variables. Ok, entonces inicialmente le damos 0 a todas nuestras incógnitas y por lo tanto acá nos solicitan que lo resolvamos esto por Gauss-Seidel, ¿no? Ok, entonces el primer valor, ¿no es cierto? Va a ser 0, 0, entonces va a ser 9,57 para x1. Ese valor ahora lo reemplazamos en x1 en la segunda ecuación. Y nos va a dar menos 0,176 por 9,57. X3 todavía es 0, entonces se anula esa parte de la ecuación y le sumamos 1,24. Y eso nos va a dar menos 0,444. Ahora esos dos valores los introducimos en la tercera ecuación. 0,579 por 9,57 más 0,318 por menos 0,444 y menos 4. Y eso nos dio 1,40 redondeado. Vamos a agrandar nuestra tabla. Entonces, el siguiente valor para x1 va a ser 0,223 que multiplica a x2, que es menos 0,444, más 0,426 que multiplica a x3, que es 1,40, más 9,57. Y eso nos dio 10,1. ¿No? Trabajando con 3 cifras significativas. Y nos pasamos a la segunda ecuación, que nos va a dar entonces menos 0,176 por 10,1 más 0,294 por 1,40 más 1,24. Y eso nos dio menos 0,126. Ok. Hasta ahí
¿Todo bien? No he cometido ningún error. Eso espero, ¿no? Ok, entonces ahora calculamos x3, que va a ser 0,579 por 10.1 más 0,318 por menos 0,126 menos 4. Y esto nos da 1,81. Continuamos. Ahora, otra vez, desde la primera ecuación, multiplicamos 0,223 por x2, que es menos 0,126, más 0,426 por 1,81, más 9,57. Y eso dio 10,3. Nos bajamos a la segunda ecuación, que va a ser entonces menos 0,176 por 10.3 más 0,294 por 1,81 más 1,24. Y eso nos dio 0,0407. Creo que da eso, ¿no es cierto? A ver, vamos a verificar de todas maneras. Sí, da eso, ¿no? Ahora calculamos x3. 0,579 por 10.3 más 0,318 por menos 0,0407 menos 4. Y eso nos dio 1,95. Y en este ejercicio no nos dicen hasta cuántas iteraciones, ¿no es cierto? No nos dice cuántas iteraciones considerar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer las iteraciones que sean necesarias hasta que se repitan 2 veces todos los valores. Entonces va a ser un poquito largo. Entonces volvemos otra vez a nuestra fila 1 y calculamos 223 por menos 0,0407 más 0,426 por 1,95 más 9,57. Y eso nos dio 10,4. Menos 0,176 por 10,4 más 0,294 por 1,95 más 1,24. Y eso nos dio menos 0,0171. 0,579 por 10.4 más 0,318 por menos 0,0171 menos 4. Y eso nos dio 202. Por x2 más 0,426 por x3 más 9,57. Acá ya se repitió x1 ya, ¿no? Con 3 cifras significativas ya se mantiene en 10,4. Pasamos a la segunda ecuación, que va a ser menos 0,176 por 10,4 más 0,294 por 202 más 1,24. Y acaba de dar un valor positivo. A ver, si no me he equivocado. 0,176 por 10,4 más 0,294 por 202 más 1,24. Está bien. Entonces va a ser positivo ahora 0,03
4, 8. Ok, calculamos x3 por 10.4 más 0,318 por 348 menos 4. Y eso va a dar 202 con 3 cifras significativas. Entonces nos queda solamente 1, x2, que se repita y ahí terminaría. 0,223 por 0,0348 más 0,426 por x3, 202 más 9,57. Y acá se mantiene 10,4. Menos 0,176 por 10.4 más 0,294 por 202 más 1,24. Y acá ya se repitió también el mismo valor. Entonces, obviamente x3 también se va a repetir, ¿no? 0,579, 10.4 más 0,318 por 0,0348 menos 4. Y acá también ya se repitió. Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos mínimo 2 repeticiones para x2 y 3 repeticiones para x1 y x3. Entonces, ahí acabaría nuestro ejercicio. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ok, jóvenes. No sé si tienen alguna otra duda sobre este práctico. Este práctico ya está habilitado en la plataforma, ¿no? Y tienen también una semana para subirlo. Entonces ya casi hemos hecho más de la mitad, ¿no es cierto?, del práctico. Entonces ya les queda poquito para completarlo. Ok, jóvenes. Solo que me olvidé de grabar la clase. Seguramente alguno de ustedes ya la grabó. Así que la suben por ahí, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Ok, jóvenes. Si no hay duda, entonces ya nos vemos directamente el día jueves. Yo les voy a dejar ahí todo habilitado para que puedan ingresar sin necesidad de hacer forma a resolver el examen. Muy bien. Entonces quedamos por ahí. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenos días. Chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero.